tenemos noticia de último minuto que es una pena. Miguel Ángel Russo acaba de fallecer, ya está confirmado por la familia, redes sociales y gente cercana a él y a Boca Juniors. Dirigió en Chile, fue su tercera experiencia como entrenador cuando vino a la U. Llegó a semifinal de la Copa Libertadores, que pudo ser final. Con el penal que no... Sí, un penal increíble de Rodas. Penal y roja, sí. Era Rodas más que Rodas. Sí, sí, pero bueno. Muy respetado las reacciones que uno está viendo transversalmente, porque dirigió muchos equipos, la verdad. Rosario también. Sí, sí, muy querido, pero respeto de los rivales, digo, de River, de Newell's. Aparte, Manuel, el amor por la profesión, yo creo que él quería fallecer siendo el técnico de Boca, ¿no? Dirigiendo. Y se le vio las últimas veces que le tocó dirigir al equipo ya en un estado de salud bastante delicado. O sea, el amor por la profesión realmente hasta el final el tipo. Vino hace poco, siendo técnico de Rosario Central, a jugar un amistoso de verano contra la U, en Coquimbo. Y él dijo, una de las cosas que ha dicho en las últimas entrevistas es que su mayor dolor en el fútbol fue precisamente no ganar la Copa Libertadores con la U, porque es, digamos, el que pasaba esa llave era el gran favorito para quedarse con la Copa Libertadores. Sí, de hecho fue River el campeón. Exactamente. Fue River el campeón, en una jugada que va a quedar eternamente marcada como una de los grandes escándalos de la Copa, porque ya, a diferencia de cosas que pasaron en los 80 o antes, ya la televisación tenía muchos ángulos, entonces no hay manera de sacarse encima ese penal. ¿Tú trataste con él, Aldo, en su etapa en Chile? ¿Tienes recuerdos de...? Sí, un técnico... Primero, digamos que le toca asumir en la Universidad de Chile en circunstancias bien especiales, bien particulares, porque Lulo Sociedad venía de 2 títulos consecutivos y se enfrasca en una de las peleas más célebres que se tenga memoria con el doctor Orozco por la contratación del Pícaro Fernández. No sé si ustedes recuerdan. Sí, Pícaro Fernández. La U estaba en Miami. Temporada en Miami. Otros tiempos, ¿ah? Y el Lulo vuelve. El Sociedad, indignado por la contratación, vuelve. Se pelea con Orozco y llega Miguel Ángel Russo con la difícil tarea de mantener a la U altamente competitiva. Ese año la U pierde el título, pero hace un campañón en Copa Libertadores y de manera muy injusta. Russo era un técnico muy apasionado, diría yo, pero además muy futbolero, muy vieja escuela, muy de sensibilidad con los jugadores, y además esa U jugaba muy, muy bien. O sea, yo te diría que... Tenía Leo, Salas, Valencia... Ese equipo del 96 yo te diría que incluso jugaba mejor que los 2 cuadros campeones, por potencia ofensiva. Digamos que era la base, la mitad de la selección chilena de Francia 98. Sí. Tenía Murray, tenía Castañeda, Mora. tenía Sala. Estaba una mitad en Colo-Colo y otra mitad en la U. Sí, y Católica también tenía. Y Católica tenía. Y buenos refuerzos. Traverso, Leo Rodríguez. Ahora, el cuestionamiento que me hago, que seguramente se va a hacer también la prensa argentina, es cuando alguien, como dice Marcelo, en afán del cariño a la profesión, dice, me quiero morir en la cancha, me quiero morir transmitiendo, me quiero morir, qué sé yo, operando, me quiero morir manejando. Yo creo que hay una sensibilidad particular a ese respecto. Yo no sé cuánto bien le hizo a Boca tener un técnico en etapa terminal como estaba Miguel Ángel Russo, ya en cuidados paliativos, digamos, en todo este proceso. Fue parecido, Aldo, a Nelson Oyarzún, ¿se acuerda? En Chillán, sí. En Chillán, fue muy parecido. Y te lo digo teniendo la opción de entrevistar a Nelson Oyarzún 2 semanas antes del fallecimiento, en circunstancias también muy especiales. Se genera un clima muy particular y ese clima, claro, enaltece a Miguel Ángel Russo, que logra su objetivo, morir dirigiendo, que era su pasión, pero al mismo tiempo en una situación muy, muy extraña para un Boca que lo debe haber sentido. A mí Juan Román, perdón, Johnny, para cerrar el tema Boca, Riquelme lo trae nuevamente a Boca Juniors porque un hombre de su plena confianza, o sea, el último técnico campeón con Boca Juniors de la Copa Libertadores, y precisamente esa Copa fue donde Román brilló en su regreso a Boca. Entonces, más allá de que sea como un gesto o algo de haber
lo traía de vuelta, yo creo que era porque Estaba en San efectivamente Lorenzo, era un hombre en el que confiaba. En un principio, pero Estaba en San Lorenzo. Claro, lo claro. saca de ahí, claro. Pero en un principio, pero después yo creo que ya también fue Claro. un gesto para que él pudiera terminar nunca dijo su nada. carrera entrenando y la crítica era bien dura. Claro, y no con- decían nada. Era de los técnicos antiguos, era medio como Don Nelson. A mí no me dirigió, pero yo alternaba con el primer equipo cuando la U entrenaba en la tarde en el Sausal, Donaldo. 96, 97, hasta el 98 que nos empezamos a cambiar al Caracol Azul. Pero en esa época, técnico simple, muy halagado por sus dirigidos. Me acuerdo que hasta hace un par de años Lucho Morri sacaba el ejemplo del maletín, que lo ponen Copa Libertadores jugando, cabros. Hoy día jugamos semifinal, cuarto de final. Este es un regalo, tómelo o déjelo. Era charlas típicas que tenía el profesor Russo, el equipo, y a ganar. O sea, era como, se refería a la, ¿cómo se dice? A quedar en la historia del club, a ir a todo eso, ¿te fijas? Entonces, Trascender. a trascender, a la gloria, más que nada. Entonces era esas personas muy simples, los trabajos, me acuerdo, a mí me mandaban a buscar siempre para hacer 4 equipos. Era el cuarto arquero, yo entrenaba con Cosi en un lado y Vargas entrenaba con Walter Meyer en el otro, que estaban peleados los dos. Pasaba, ¿eh? Claro, te juro, imagínate uno en un arco y el otro en otro arco. Y siempre, las pocas veces que cruzamos, se notaba un tipo muy simple, muy honesto al parecer, y Muy por eso yo futbolero. creo que es tan, Sí, muy tan querido. querido en el medio. Muy querido, muy respetado. Esa Copa Libertadores tiene un gran mérito, porque en esa época te tocaba con 2 equipos de tu país y 2 equipos de otro país. Y era ya rotando. Y esa vez fue con 2 equipos brasileños. Corinthians, sí. Uno fue Corinthians seguro y el otro, No me acuerdo. Vasco, ¿no? Vasco, sí, me suena como que también... Sí, que Vasco de esos años siempre estaba al Libertadores. pues. Puede ser Siempre, Vasco. siempre nos tocaba Colo-Colo o le tocaba. ¿Te acuerdas con nosotros? Me acuerdo por los colores de camiseta. Botafogo. Claro, Botafogo. claro. Pero bueno, los colores de camiseta parecidos a Corinthians. La chilena Pero- de Ronald, yo Sí. estaba pelotero en ese lado. Bueno, pero Chilenita. fue una gran campaña. Hasta el día de hoy se habla de esos equipos y eso marca también a un entrenador, ¿no? Que dejen un legado, digamos, que Tenés positivo. razón. Mira, estaba Ronald Fuente, Mora, Murri, Valencia, Sala. Eran todos. Los dos Castañeda. Eran Estaba- todos los los dos Castañeda, estaba Ponce. hermanos. No, y aparte Chueco? Chueco, sí. Tenía ahí 8 jugadores no, de... aparte Vargas, Leo Rodríguez y Traverso, estaba Silvani. Traverso, Cuqui Silvani, y Silvani. después llega el... ¿Y Pícaro Fernández? Sí, y ahí queda la grande, pero eso fue mucho antes. Estamos hablando un poquito después. Ese Pícaro Fernández queda la grande con... 96. pues. Pero a principio, por ahí se Sí, se no, va. sí, se va. Y después al otro año sigue con el... ¿cómo se llama? Richard Valle, después del 90, Valle, el fin del... Richard que eran todos seleccionados. Sí, todos. Sí, bueno, en esa época. Cuando era regenerativo, me acuerdo, los lunes. Llegaban buenos. Éramos los que quedamos los juveniles que nos mandaban a buscar y el resto del plantel, si eran 10, 11, 12 jugadores haciendo regenerativo. Sí, pero es la época dorada, lo hemos dicho un montón de veces acá. No hay década más prodigiosa para el fútbol chileno que los 90. Los 90 es una década increíble, total, en términos de quién jugaba, cómo jugaban, los refuerzos que trajeron, el grado planteles. de competitividad que había entre los equipos. Leo estaba- Rodríguez llegó del Dortmund. Pero imagínate que echan, o sea, que se va el Lulo Botafogo. y tienen que buscar un técnico así y traen a Russo, es decir, también es un ciclo bien virtuoso en una Universidad de Chile convulsionada, como fue siempre, pero que supo resolver muy adecuadamente lo que pasó ahí. Y iba a empezar el ciclo virtuoso de Colo-Colo, del Colo-Colo Gustavo Benítez. De Gustavo justo Benítez, ahí. claro. Y esa rivalidad es total, Que ahí absoluta. trae Colo-Colo, trae a Marcelo Espina siendo el capitán de la selección argentina y el 10 de la selección argentina. brasileño, también. ¿cómo se llama? Y lo A contra- Emerson. Hoy en día es impensado poder contratar ese, No hay ese tampoco. tipo de jugadores. No, bueno, llegó Caté a la Católica y Emerson habían sido campeones del mundo sub-20. Claro. No eran planteles potentes. Sí, otra Lo cosa. mismo que llegue el Leo del Dortmund es como que hoy día llegue Dybala, algo así. Sí, claro. sí. Sí, bueno, eran jugadores que eran permanentes seleccionados argentinos. En fin, o de cualquier país, de un buen Paraguay, de Perú, estuvo Barco, Álvaro Barco. Pero estuvo claramente ese penal fue Maestri. un robo. Maestri. Fue un robo. Un robo, porque es el mismo que no me cobró el penal a mí en Colombia, ¿te acuerdas? No, yo es que ese penal es subvalorado en Es el cuanto a mismo. robo. Claro. Bueno, Pero la Rodas patada que te pegaron en el área. Rodas termina muy mal. Muere, está muerto, mal. ¿no? Porque además le descubren todos los escándalos que había tenido un gallo. Es como Bochardó. Sí. De alguna manera como Bochardó. Los dos técnicos más saqueros de la década de los
los dos árbitros más saqueros son tipos absolutamente venales. Es decir, Bochardo había aceptado un préstamo de Blatter. Claro, sí. O sea, le fue a pedir plata a Blatter. Y Rodas estuvo involucrado en más de un escándalo que finalmente significó morir en el descrédito total. Digamos. Total, es verdad. Bien, desde acá el humilde homenaje de Todos Somos Técnicos, un técnico que es muy respetado en la historia y que quienes por lo menos vimos fútbol en los 90 nos acordamos perfectamente de esa U. Sale de memoria y eso siempre habla de un equipo legendario, cuando uno es capaz de recitar los 11 jugadores, más los suplentes en este caso, habla de un técnico. Algo dejó ese equipo. Algo dejó.